Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Podríamos empezar diciendo que esta semana que termina fue una magnífica semana para los mercados. Se conjugaron una serie de buenas noticias que los han llevado a muy buen rumbo. A partir del dato del empleo que salió el viernes antepasado y después el día 14 salió la inflación en los Estados Unidos, bueno, pues los mercados afianzaron y se dieron mucho más confianza. Además, también se celebró la reunión de la Reserva Federal de Política Monetaria, también con consecuencias bastante positivas que se van a comentar más adelante. Fue una semana de bancos centrales, fue la reunión de la Reserva Federal, fue la reunión del Banco de México, también del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, o sea que estuvimos llenos de información muy importante de estos bancos centrales. Y el resultado es el siguiente. Les voy a platicar los resultados de la semana en los principales índices bursátiles y lo que llevan acumulado en el año. Los números están dados en la moneda local. Es decir, cuando digo que el Nikkei subió en la semana el 2,05 y 26% en el año, esto es en yenes. Luego Shanghai, el índice del Shanghai Composite, se redujo 0,91 en la semana y en el año trae una pérdida de 4,75. Realmente el índice y los índices en China en lo general han sido los peores en el mundo porque es un país que no logra todavía salir de los problemas que generó la pandemia. En cambio, el Eurostock 600 tuvo un número negro en la semana, un crecimiento de 0,89 y 12% en lo que va del año. El Dow Jones, los índices en Estados Unidos, fueron los que tuvieron una reacción más positiva ante todo lo que pasó. Subió 2,59 en la semana para alcanzar un total en el año del 12,18. El Standard & Poor's subió 2,43, alcanzando en el año el 22,83. El Nasdaq subió 2,83, alcanzando el 41,50 en lo que va del año. La Bolsa Mexicana de Valores también tuvo una semana extraordinariamente buena. En la semana la Bolsa Mexicana, el índice de la Bolsa creció 4,74 y llevó el resultado anual al 17,79. Pero también hubo buenas noticias para el peso y para el euro. El peso se apreció 0,78% con respecto al dólar y en el año lleva una apreciación del 11,6%, en tanto que el euro se apreció 1,40, ya está en 1,10 contra el dólar, y esto significó una apreciación de 1,40, pero en el año apenas sí, la apreciación es de 1,96, es decir, se ha dado una recuperación en las últimas fechas, pero a lo largo del año el euro había perdido valor frente al dólar. Yo creo que es muy importante hablar sobre las tasas de interés. El cambio de discurso de la Fed ya no está a discusión si la tasa sube o baja, si sube o no sube, más bien la discusión es cuándo va a empezar a bajar y cuántas veces va a empezar a bajar. O sea que hay mucho que platicar. Jorge, adelante, por favor, si nos platicas tu opinión sobre lo que dijo especialmente Jerome Powell después de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Saludos a todos. Fíjense, lo que pasó algo muy interesante porque el mercado lleva un par de meses apostándole a que ya la restricción monetaria llegó a su fin y que pronto podría empezar a darse ya un cambio en la visión, en un cambio de bajas en la tasa de interés. Esa es la apuesta que tiene el mercado y por eso el mercado bursátil lleva muy positivo en noviembre y lo que va de diciembre.
los datos económicos que salieron en diciembre lo ayudaron a pensar ese pensamiento, esa expectativa, y nos faltaba la última información que nos faltaba, el discurso o cómo pensaría o cómo piensa la Reserva Federal de cara al próximo año. Y primero nos dan un comunicado de prensa con cambios en las estimaciones económicas y sobre todo en sus expectativas de tasa de interés, todos los integrantes que forman parte de la Junta de la Fed. Y aquí lo que observamos es que en la última reunión la expectativa que tenían todos es que a lo mejor sí podría darse una baja en la tasa de interés en 2 ocasiones de 25 puntos base de aquí a las finales del próximo año. En esta ocasión, el cambio es de que hoy consideran los integrantes que puede haber de tres bajas en lo que resta del año. O sea, el mensaje es de que hoy se sienten más cómodos con la inflación, con el camino en que está llevando la economía hacia un enfriamiento despacio, y que a lo mejor podrían bajar un poco más la tasa de interés en el próximo año. Entonces, para todos o para los analistas, este es un mensaje dovish en el sentido de que la Fed posiblemente está relajando su mensaje hacia adelante. Luego viene la discusión con el presidente Jerome Powell, y aquí hay un cambio muy, muy importante para el mercado, porque por primera vez nos acepta que hubo discusión dentro de la Fed sobre bajas en la tasa de interés. Sí se discutió esto. La vez pasada dice que no había cambios y que no se había discutido este tema. Esa es la primera. La segunda es que antes decía, solo voy a bajar tasas de interés si la economía está en riesgo de recesión. Ahora ya no dijo eso, ahora dijo, a lo mejor bajamos de interés porque la economía está bien y simplemente por normalizar las tasas de interés. Ese es un cambio muy importante porque le hace ver al mercado que sí o sí el año que entra las tasas de interés van a empezar a bajar. Muy bien, yo creo que también es interesante lo que se discutió en esa reunión sobre la recesión. Y lo que quedó claro, por lo menos para mí, es que la mayor parte de los integrantes están apostando por un aterrizaje suave de la economía. Un aterrizaje que significa, bueno, menor crecimiento económico, seguramente, pero en números negros, ¿no? O sea que no vamos a tener que llegar a juntar 2 trimestres negativos. Y yo creo que eso es muy interesante porque es lo que me gusta más en cuanto a la perspectiva para los mercados del año entrante. Si realmente se logra desaparecer el tema de la recesión, que está en camino pues podemos tener un mejor año del que se piensa desde este momento. No sé qué opinas. Sí, exactamente. O sea, lo que cambia a semanas pasadas es que hoy vamos a cerrar con un buen desempeño para el resto del año. La percepción a principio de año va a ser positiva, de que, como dices, a lo mejor va a haber un aterrizaje suave, una perspectiva de que sí van a bajar tasas de interés en algún momento pronto la Fed. Así vamos a iniciar el año. Ahora, todo va a cambiar o todo se va a moldear como vayan saliendo los datos en los primeros meses del año. Y va a ser muy interesante la reacción o lo que hagan los otros bancos centrales en el mundo en comparación a la Fed, porque si se separan de la Fed, vamos a ver cambios importantes en las monedas o en los tipos de cambio. Realmente sí hubo como que unanimidad en que ya nadie está interesado en subir las tasas, pero sí hay diferentes opiniones en cuanto a cuándo y cómo deben de empezar a bajar estas, ¿no? Quizá lo más optimista fue lo que dijo la Fed, y a mí me sorprendió. Yo hubiera esperado un mensaje más o menos parecido por parte del Banco de México, y sorprendió porque no lo hizo, ¿no? Nos queda muy poco tiempo. Vale la pena, digo, no es algo que tengamos o que nos afecte directamente, pero es muy interesante lo que está sucediendo en Argentina. Yo creo que el nuevo presidente de Argentina la tiene muy difícil, porque las condiciones económicas del país son verdaderamente desastrosas, ¿no? Los niveles de inflación, el endeudamiento, etcétera. Pero bueno, ¿cómo ves las posibilidades de que pueda tener éxito en esta remodelación completa de la economía argentina? Bueno, antes que nada hay que recordar que Argentina ya tenía una depreciación de su moneda del 70% en los últimos 3 años, una inflación de más del 100% en los últimos 3 años. O sea, no es que sea esto nuevo o que le caiga sorpresa a la población una depreciación adicional o los cambios tan drásticos que
que se están viendo. El problema es el costo que estas medidas pueden implicar en la población, que puedas, y más el costo político, que te aguantes hasta el final para poderle darle vuelta. No lo han logrado presidentes anteriores, no es fácil porque la población en un principio va a verse perjudicada para tratar de pagar, porque hoy Argentina no tiene para pagar su deuda. Entonces, para poder darle la vuelta, hay que sacrificarse más de lo que ya ha sacrificado en años, y eso no necesariamente a todos les gusta, y terminan los gobernantes en aflojar o en soltar estas medidas de cambio. Vamos a ver, la tiene difícil también como tú piensas, y no necesariamente está muy claro que vaya a ser un caso de éxito. Sí, además a mí me preocupa que políticamente es muy débil, ¿no? Porque sus fuerzas adentro del propio Congreso están bastante limitadas, ¿no? Tiene demasiados enemigos rodeándolo, ¿no? Y pocos amigos. Pero bueno, también era tan desastrosa la economía en Argentina, producto de esas políticas que aplicaron los Kirchner, que tenía que haber un cambio de cualquier manera, ¿no? El país lo necesitaba realmente a gritos. Y bueno, para terminar nada más, ¿cómo ves? ¿Tú crees que la inflación en México pueda repuntar? ¿Te preocupó algo de lo que se dijo en la reunión de Banxico o no tanto? Bueno, ya lo comentabas tú la semana pasada, hay una división en opiniones entre los integrantes de la Junta de Gobierno. Lo que les preocupa es los temas fiscales, los temas electorales, que puedan, sobre todo, dificultar mayores bajas en la tasa de inflación. Yo creo que la inflación va a acercarse al 4%, quizá para la primera mitad del próximo año. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien, hasta la próxima semana. Abrazo.